una experiencia culinaria única. Visite Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos con el panel de los días miércoles. Verónica Pinilla, Jorge Acosta, Francisco Martorell. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están en este día post-renuncias? Bueno, es un día interesante porque... Un día acontecido. Sirve para hacer varias reflexiones. Algo que había escuchado que me parece interesante es que justamente hay un contraste bastante significativo, algunos dicen porque los tiempos van cambiando y otros dicen porque también el gobierno es distinto, entre cómo se actuó frente a esta situación grave y lamentable que nosotros no alcanzamos a conversar la semana pasada, porque nosotros estábamos, ¿se acuerdan o no? Hace una semana estábamos hablando de Boric, el gran tema era Boric, y de repente cambia la agenda brutalmente por este lamentable y trágico suceso que es el deceso de Camilo Catrillanca. Y efectivamente hace recordar, ¿cierto?, cómo enfrentaron los gobiernos anteriores situaciones similares, con Catrileo, con Lemun. Ahora se acuerdan todos eso, sí. Pero claro, y efectivamente llama la atención también cómo rasgaron vestiduras muchos quienes también fueron parte de esos gobiernos, sí, a mí que no actuaron de la misma manera. Jorge, y yo lo conversaba anoche con Jorge Navarrete. A mí siempre me sorprendió por qué la oposición de esa época no pidió la salida de los ministros del Interior. No pidió, no tuvo acusación constitucional contra ellos. Y yo creo, para serte franco, que la razón por la que no lo hicieron es porque dentro de la lógica de la centroderecha está el que si los carabineros actúan y se desbandan, no necesariamente eso significa automáticamente que falló el poder civil. Y por lo tanto no hubo una petición similar, nunca. A pesar de que se supo de que habían sido falsas las versiones, de que las abrazaron también primeramente los ministros y los subsecretarios, que la presidenta, en el caso de Mendoza Collío y Cachileo, y el presidente Lago, en el caso de Alex Lemur, no hicieron nada para remover a su gente, pero la oposición no planteó, pero fíjate, Fernando, ninguna acusación constitucional ni la exigencia de nada. Fíjate que es un tema de cómo abordar el tema tomando decisiones que son difíciles pero que hay que hacer. O sea, si uno lo contrasta, por ejemplo, con la presidenta Bachelet, que tomó un par de años en viajar a la Araucanía más allá de las vacaciones, digamos, para hacerse cargo del tema, que incluso le provocó una crisis política brutal cuando viajó por primera vez a la Araucanía sin informarle a su ministro del Interior. Habla de que hay una forma distinta de hacerse de un tema que es complejo y que es difícil. O sea, de alguna manera, el hecho de haber tomado las medidas que se tomaron desvinculando a los carabineros que estaban comprometidos, haciendo estos tres tipos de querella y sobre todo también asumiendo la responsabilidad política que le cabía al intendente, entre otras cosas porque probablemente tendría que haberse acercado un poquito más a la versión inicial del ministro del Interior, de decir, vamos a apoyar a Carabineros siempre y cuando se mantenga dentro del respeto a la ley y al Estado de Derecho, y no haber sido tan categórico, digamos, pero bueno, ahí se están asumiendo las responsabilidades políticas, pero también es importante otra cosa que no muchos han tenido en consideración en la discusión, que es que además el gobierno no solamente ha hecho una política clara de mejorar la seguridad en la Araucanía, que es lo que exigen todos los habitantes de la Araucanía, sino que también ha hecho un trabajo bastante sincero y con digamos, muy incipiente, pero que ha sido reconocido por todos, que tiene un valor, que es lo que ha hecho el ministro Moreno. Porque muchos han dicho, bueno, esto afecta a lo que estaba haciendo el ministro Moreno. O sea, de alguna manera reconocían que había un avance, que había un trato distinto, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino que también de la solución de largo plazo, que es lo que yo creo que toda la ciudadanía espera de un gobierno. Cuando escucho a Jorge Acosta, lo encuentro genial. Lo único que le faltó decir es que la bala se disparó en los tiempos de Bachelet y llegó en los tiempos de Piñera. No dije eso. Efectivamente, Jorge, yo creo que hay una gran diferencia en esto, que es el comando jungla. Y la forma de reaccionar de Carabineros, de este grupo especial, frente a un supuesto delito común, que es el que ocurrió en el lugar ahí en la zona de Pidima, donde se produce el robo de vehículos. Y luego, este comando, que fue muy criticado y cuestionado por la forma y porque sabíamos de la preparación que 30 de ellos tenían en Colombia, que se dijo
que no es la manera de enfrentar el tema militarizando o llevando este tipo de comandos a la zona de Araucanía. Todos los otros crímenes se cometieron o fueron de alguna manera de carabineros en ejercicio activo en la Araucanía, pero no de los grupos especiales normales. Este lo cometió el Comando Jungla. Ojo que se sabe que no es así. ¿Cómo que no? Se sabe que se ha hablado de que era un grupo del GOPE, no que eran los del Comando Jungla. Que es lo mismo. No, ¿cómo? No es lo mismo. No. Que algunos de los carabineros del GOPE habían sido especializados y era un grupo de 30 y claro, estos que estaban involucrados eran del GOPE y no eran del Comando Jungla. Pero este fue el que fue presentado con bombos y platillos. Pero no es el Comando Jungla el que estaba involucrado en la muerte de Catrillanca. El Comando Jungla no existe. Ese Comando Jungla se llama Grupo de Operación Táctica, etcétera, Nunca que es una existió. excepción. Pero los carabineros que estaban involucrados no fueron los que habían sido capacitados en Colombia, capacitación que partió el año 2008. El gobierno de la presidenta Bachelet. Está bien, pero este grupo de 80 carabineros que fueron enviados especialmente donde están los 30, son distintos a los otros que actuaban en la zona. A mí me pasa que yo veo que hay una dificultad estructural del gobierno hoy día para poder explicar, por una parte, a raíz de lo que menciona Jorge hoy día, primero esta política absolutamente invasiva, militarizada, permanente de carabineros en la región, que probablemente ha ido en aumento, lamentablemente sin la capacidad de poder sintonizar con un pueblo que está viviendo con mucho dolor la muerte de Camilo, y con una sensación además de mucha indignación, que esto es parte de irregularidades, falta de decisiones acertadas, poco entendimiento y conversación entre los comuneros y el gobierno. Y por otro lado, como tú bien lo planteabas, una política que había estado liderando el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, de instalar un programa de redefinición de una agenda de desarrollo en la región. Entonces, a mí me da la impresión de que es muy difícil hoy día para el gobierno, y por eso el silencio también del ministro Moreno, de cómo explicar estos dos espacios que efectivamente no logran conversar, cómo un gobierno puede de esta manera avanzar en dos áreas que son tan opuestas. Ahora, yo comparto, perdón, lo que dice Jorge también, en que, pucha, esto es algo que viene hace mucho tiempo, y eso es lo que se ha mencionado. Yo creo que la política militarizada de Carabineros en la región hace mucho rato que se superó. O sea, esto hoy día no tiene ninguna justificación de seguirse instalando. Yo creo que está hoy día llamado, incluso de las unidades de derechos humanos, de las instituciones, del cuerpo civil, de los comuneros, de replegarse y tratar de instalar otra conversación en la región, es urgente. Es urgente. Sin embargo, seguimos escuchando voces del gobierno, de los diferentes partidos políticos, que el GOPE tiene que seguir ahí, que las fuerzas de orden tienen que seguir ahí, y a mí me parece que eso hoy día ya no se sostiene por ningún lado. O sea, no, es imposible sostenerlo. Ahora, que no tenemos hoy día la solución como país, y eso yo creo que hay que ponerlo en la mesa. ¿Cómo volvemos a instalar mecanismos de paz, de conversación, de diálogo, entendiendo que el pueblo mapuche es un pueblo de paz? Eso hoy día es lo que nos debería priorizar, pero terminamos también discutiendo en cosas pequeñas, y los únicos aquí afectados es el pueblo mapuche. No, y hay otra cosa, que efectivamente esto hecho vienen de hace mucho tiempo, y el gobierno, este afán de mostrar ayer que son 21 hechos de violencia, etcétera, como que estos fueran cifras, y estas no son cifras. Es decir, no nos quedemos en que muere un comunero o es asesinado un comunero o un colono cada, 2 años. Acá hay un problema de fondo cultural y que no está resuelto, que es un problema que el pueblo mapuche está estigmatizado, está discriminado, que la zona está abandonada, y efectivamente en ese sentido el plan del ministro Moreno, que recoge muchas cosas de ideas de otros ministros y de otros sectores, etcétera, creo que es bastante bueno, pero ya recibió un torpedo. Es decir, el otro día la única forma de que ese torpedo se descomprima es que el presidente le dé poder y viabilidad política y fuerza a Moreno. Sí, claro, pero el otro... El no ha hablado. Fernando, el otro día fue Hernán Larraín, tuvo una reunión con estudiantes secundarios y le preguntaron sobre este tema, y él prácticamente dio por enterrado el plan Araucanía. Dijo que era muy difícil
sacarlo adelante. Reflotarlo. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de alguna manera desmintió al ministro del Interior, al ministro de Desarrollo Social y al propio presidente, que ha dicho que esto va a continuar adelante. Por lo tanto, yo creo que el gobierno, más allá de lo que está pasando, está viviendo una semana bastante complicada, soterrada. A mí no me extrañaría que tuviéramos un cambio de gabinete en estos días, porque es impresentable que Hernán Larraín siga como ministro de Justicia y Derechos Humanos después de que puso en duda el plan más importante del gobierno. Y lo puso en duda públicamente. Esta vez no fue en una reunión privada como la otra vez cuando cuestionó a los jueces. Esta vez fue públicamente frente a los periodistas y frente a cientos de alumnos que lo escucharon decir que este plan no era viable. Oye, Francisco, y hoy día en la inauguración de NADE, las declaraciones que hasta el momento he escuchado, todas han sido, primero, repudiar la muerte de Camilo Catrillanca y segundo, pedir conversación, diálogo en la región, hacer todos los intentos para que todos los actores involucrados puedan volver a un espacio, digamos, de conversación más de largo plazo. Entonces, yo siento que efectivamente, como bien plantea Francisco, es una semana muy compleja para el gobierno. Además, la renuncia del intendente. O sea, creo que habría sido correcto políticamente que el intendente se le hubiera pedido su renuncia. Ahora, no porque él en la práctica y indirectamente... así fue, pues. Sí, pero no se presenta así, pues, Fernando. Si ese es el problema. ¿Qué es lo que se dice? Yo presento la renuncia como que él fuera independiente, un hombre venido de cualquier lugar. Y acá, cuando uno habla de responsabilidades políticas, no quiere decir que la persona que está a cargo es el responsable único y directo de los hechos, pero se asumen responsabilidades políticas porque se comparten, en definitiva, las malas decisiones o los errores o los inconvenientes que ha tomado el gobierno. Ahora, entonces, ahí a mí me parece que fue un error del gobierno, porque descomprimió la situación, lo pusieron de fusible al intendente, pero faltó en realidad haber declarado de que fue una solicitud expresa al presidente de la República. Y está bien que sea así, si es parte de la estructura administrativa del país y del gobierno. Ahora, yo creo que es importante tener en consideración que los hechos ocurridos muestran que hay un delicado equilibrio entre lo que toda la ciudadanía de la Araucanía quiere, que es paz, que es seguridad, que es progreso, que es entendimiento. Algo de eso, por ejemplo, vimos ayer en el partido de Chile. A mí me encantó la actitud, por ejemplo, de Jan Bosellur, que no solamente salió con la camiseta con su apellido, digamos, materno, en honor a su abuelo materno, sino que también saliendo del partido le preguntan en la radio: oiga, ¿qué piensa usted de que se haya ido el intendente? Y creo que él dice algo así como: mire, ustedes saben que yo soy de izquierda, pero nunca antes ningún gobierno había tomado una decisión así, tan clara en una situación tan compleja. Yo creo que hay que avanzar hacia eso. En eso tiene razón. Y en eso tiene razón. Yo creo que hay que avanzar, así que bueno que por fin estemos todos de acuerdo en que hay que tomar estas decisiones difíciles, como las que se hicieron con Carabineros. No olvidemos que el domingo en la mañana el general director aparecía con una versión que se contradijo 2 horas después. Y eso es una crisis brutal en Carabineros. También, obviamente... Y ellos mismos han declarado que muchas mentiras, por eso. No había segundo, no hay que olvidar lo que se ha avanzado, ¿cierto?, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que también es significativo, pero también es súper importante que consideremos que no pueden haber zonas libres, digamos, del control de la seguridad estatal en la Araucanía. Si también es un hecho que todos conocimos, porque también fueron públicas las declaraciones de las profesoras, incluso cuestionadas por el colegio de profesores, de que no era real, y tuvieron que salir a decir ellas que había sido real, que estaban con niños, que habían sido violentadas también cuando les robaron los autos, porque también ese fue un hecho subjetivo, objetivo, no fue subjetivo. Ahora, es verdad que eso no significa ni implica después tener que matar a un comunero producto de esos hechos, eso está absolutamente desproporcionado, pero se tiene que alcanzar un equilibrio entre dar más seguridad, que es lo que quiere la Araucanía, dar más desarrollo, dar más paz, dar más entendimiento, pero también hacerlo de la forma correcta. Y cuando no se hace así, es notable que exista un gobierno con liderazgo que tome las decisiones correctas para avanzar en ese sentido. Y esa diferencia yo creo que es un plus, y el gobierno sale de alguna manera más fortalecido frente a esta crisis. ¿Que hubiese sido mejor no tenerla? Por supuesto que sí. ¿Que hubiese sido mejor no perder la vida de Camilo Catrillanca? Por supuesto que sí. Pero frente a esa situación, frente a esa crisis, es muy distinto esconder la cabeza, como se hizo muchas veces en los gobiernos anteriores, que tomar las decisiones duras que hay que tomar. Yo lo que valoro ahí también ha sido la reacción y la posición de la ciudadanía en general. O
O sea, yo recuerdo que en los 90 la muerte de un hermano mapuche o en la región de algún tipo, por diferente tipo de violencia, no era un tema público, no era un problema público, era un tema que a poca gente le importaba, Así la es. verdad. Hoy día que Civilizado. veamos cacerolazos, que escuchemos cacerolazos, que veamos manifestaciones en las diferentes comunas del país, de Arica a Punta Arenas, a mí me parece que hay un cierto reconocimiento también de nuestra identidad. O sea, a mí me parece que eso ha sido súper rescatable. Ahora, ese esfuerzo y esa idea que hay una nación mapuche, hay un pueblo mapuche que tiene que ser reconocido, hoy día se han escuchado voces bastante transversales, me parece que es un camino, pero eso hay que conducirlo, eso no podemos perderlo. Y las crisis hay que manejarlas en estos momentos de la mejor manera posible. Hay un compromiso del reconocimiento constitucional antes del 31 de diciembre, enviar por lo menos el proyecto, es decir, eso... O sea, eso ya no podemos seguir esperando. Es un avance y sí. efectivamente estas cosas ya no se toleran. Y por eso yo creo que también hay una reacción en ese sentido. Creo que también el cúmulo de errores, yo creo que esto como ejemplo, yo efectivamente considero que el gobierno en muchos aspectos actuó bien, pero también partió mal y muy mal. Cuando ocurren hechos como estos, el gobierno no se puede casar con una primera versión. Está bien que algunos dicen que esto sería debilitar a Carabineros, pero efectivamente tómate 24 horas antes de tomar hacer tuya una versión de Carabineros, sobre todo sabiendo que, y uno los veía, que estos comandos tenían todos cámaras. Yo desde el día miércoles, cuando ocurrió esto, cuando fue el miércoles, ¿no? Sí. El miércoles, en la tarde, de... empecé a tuitear, y bueno, y las cámaras de los cascos y el helicóptero que no se graban este tipo de cuestiones, ¿por qué no dan las cámaras? Y recién el sábado se tuvo esa información. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que aquí hay un problema, si tú quieres, voy a plantearlo brutamente para que se entienda. Hay un problema de arrogancia política. Cuando tú crees de que a ti nadie te puede engañar, porque tú te consideras superior o tú te consideras mejor, no miras para atrás los espectáculos que tuvieron y que con total razón hoy día, después de que salió Mayol, están recordando la gente de derecha. La gente de derecha está recordando hoy día de que no hubo ninguna persona despedida ni renunciada por estos casos en los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. ¿Por qué no se tomó esa mínima prudencia de decir, oye, hemos visto este patrón antes? El patrón muere comunero mapuche baleado por la espalda, la versión preliminar de Carabineros resulta ser falsa y eventualmente el gobierno tiene un serio problema al respecto. Pero cuando tú crees de que, no, yo soy el refundador de la Araucanía, yo tengo estos planes y por lo tanto a mí los Carabineros no me van a engañar, si lo acabo de poner. Y te engañaron igual. Y te engañaron igual. Por lo tanto, hay un tema ahí en la relación Carabineros con la autoridad civil que es de lo más delicado imaginable. Es decir, yo no digo que no le creas a los Carabineros, pero lo que digo un poco con lo que está planteando Pancho, yo no salgo a dar una opinión hasta que no tenga algún material de verificación objetivo y no solamente la opinión del general director. Porque, de hecho, a él también probablemente lo engañaron. Que es lo que se ha Bueno, trascendido. Que es lo digamos. que él entiendo que está diciendo. O mintió o lo engañaron. Claro, mintió o lo engañaron. Pero el hecho es que a la autoridad civil, que es el que se comunica con el país, no le dijeron la verdad. Y cuando le dicen, cuando reconocen de que se rompió el chip de la cámara, bueno, se indigna Chadwick y hace esa presentación en el Congreso, porque tenía que ir al Congreso, pero ya es tarde porque ya dieron toda su opinión. Pero ojo que Chadwick fue súper claro desde un principio en que iba a apoyar a Carabineros en todo lo que significaba su labor siempre y cuando se mantuviera dentro del Estado de Derecho. Eso lo dijo, quizás no con el énfasis que tendría que haber sido, pero lo dijo. El que fue un poco más jugado, digamos, por decirlo de alguna manera, desde un principio con la versión de Carabineros fue efectivamente el intendente Mayol, y yo creo que eso es lo que finalmente le termina jugando el en contra. intendente se casó el primer día con la versión. Desde el primer segundo. Ni siquiera Y yo salió a estoy de acuerdo lamentar la contigo, muerte, que siempre, por lo menos Chadwick lo hizo. Y yo estoy de acuerdo contigo, Pancho, de que
efectivamente frente a esta situación, teniendo en consideración que todavía está tibio Huracán, teniendo en consideración todos los problemas que hemos tenido con las lucas en Carabineros, lo más prudente en esta caldera, ¿cierto?, que era esta situación que estaba sucediendo, era tomar, aunque sea un pasito de distancia y haber dicho, ¿sabes qué? Lo que dijo después Chuck, vamos a hacer todas las investigaciones posibles, vamos a llegar a la verdad, y eso habría sido lo más prudente. Y puedes hablar a las 48 horas y no a las 24, y puede de tomar todos los resguardos necesarios, pero claro, si es que tú eres la persona que crees que los carabineros forman parte de tu sector ideológico... Yo creo que no es solo eso, yo creo que Fernando, sobre todo, el contraste también que intentaba, me imagino yo, hacer el intendente, de apoyar a los carabineros y no quitarle el piso, si porque todos, también hemos visto... Todos los anteriores han hecho lo mismo, hombre. Todos. Mira, yo me recuerdo... Sí, pero hemos visto también situaciones en las cuales se le ha quitado el piso a carabineros. Todos los anteriores casos argumentan exactamente lo mismo que acabas de argumentar. ¿Cómo yo no le voy a dar el crédito al FE a alguien que, si es que no le doy el crédito, no existe Estado de Derecho, no funciona el Estado? ¿A quién le puedo dar el crédito? Él es el policía. Le tengo que dar en una primera instancia el crédito. Eso lo dijeron todos los subsecretarios, todos los ministros que fueron engañados las veces anteriores. Idéntico. Solo que en este caso no. Vuelvo a darle el crédito. Y vuelvo a asumir volvemos a pegar con la versión oficial. Y por eso se dieron los hechos como se dieron, y me parece bien que haya pasado lo que pasó con el intendente y que al mismo tiempo, como dije anteriormente, el gobierno haya mostrado el liderazgo, pero insisto que ahí hay un delicado equilibrio, porque también no puede ser que, entre comillas, a la primera de cambio se le quite el piso a Carabineros. Por eso es fundamental seguir avanzando en tener las pruebas, digamos, en cada uno de estos hechos que sucedan en el futuro. No, y lamentable, y además avanzar urgentemente en una reforma de fortalecimiento del poder civil sobre las Fuerzas Armadas y de orden. Si eso ya es una situación que también se nos está haciendo agua por todos lados. Lo que menciona Fernando es que, claro, en el pasado, varias oportunidades. ¿Qué va a hacer un Ministerio del Interior? ¿Qué va a hacer una Subsecretaría del Interior si no es creerle a Carabineros? Que es la única herramienta que tiene para poder establecer el orden en el territorio. Él no estuviera ahí, uno no lo ve, claro, tiene que creerle. ¿Tú le escuchas a los comuneros o le escuchas a Carabineros? Y todos los gobiernos, todos los ministros, todos los subsecretarios han tendido a tener el sesgo de creerle más a Carabineros que a las víctimas, siempre, cuando se trata de la Araucanía. Y además se sigue así, porque en el incidente de la madrugada de ayer, donde murió otro comunero, Walter Rain, la primera versión de Carabineros es de que se produce porque estaban tratando de quemar una capilla, y lo que no se entiende es si este comunero estaba tratando de quemar una capilla y lo que mataron, pero que fue una riña, y esa versión llega a La Moneda y el subsecretario Villa, ayer en la conferencia de prensa, de alguna manera la asume como tal, cuando la familia, el alcalde de Teodoro Smith, la hermana de la víctima dicen que no, que es un problema, una riña entre vecinos, familiares que venían peleándose hace mucho tiempo, ajuste de cuentas de nada que ver. La iglesia no tiene nada que ver. Y que la iglesia queda como 5 cuadras ahí. Entonces, tú dices, y vuelta a caer, a pisar lección número 1, que yo creo que es la más seria de todas. Si tú tienes dificultades para creerle, a ver, te lo pongo de la siguiente manera, Jorge, para que me entendáis. Yo creo que el presidente de la República es de la estructura mental que cree que las instituciones son per se instituciones que quieren cumplir su labor. Y por lo tanto, si es que hay una manzana podrida en esa institución y yo cambio la manzana podrida y pongo yo a alguien, y pongo no solamente a ese alguien, sino que además un tercio del generalato, lo pongo nuevo, se corrige el rumbo del barco, porque básicamente el problema son las personas, no es la cultura de la institución. Cuando tú, a poco andar, y en menos de un año, tienes exactamente repetido el mismo patrón que todo lo demás, ¿qué quieres que te diga? Tengo que buscar la frase de Juan Pablo, o sea, de Francisco, para referirse a la conferencia episcopal chilena. Crearon una cultura de abuso y encubrimiento. Es una cultura lo que está ahí adentro, que tiene una cierta lógica, donde no trepida el carabinero bajo en mentirle a su general director. Y por lo tanto hay un problema serio, no se trata de cambios de personas. Tú tienes que hacer algo ahí para que el ministro del Interior,
Andrés Chadwick, la próxima vez que pase algo, porque siempre puede pasar algo, crea que el carabinero le está diciendo la verdad. Sin duda que esta es una situación compleja y no solamente la Araucanía, sino que también lo que conocimos de una situación similar que pasó incluso en Providencia, de que habían sido acusadas unas personas y que estuvieron en la cárcel 90 días y posteriormente los dieron libres porque había faltado a la verdad el carabinero. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los carabineros, de nuestros carabineros, son personas honradas, son personas honestas, servidores públicos extraordinarios que están dispuestos a dar la vida por protegernos. Y eso yo creo que es la gran mayoría de los carabineros. Sin duda que hay algunos que han actuado mal y que eso hay que sancionarlo y el gobierno ha sido claro en sancionarlo, el general director ha sido claro en sancionarlo, pero de ahí a avanzar a decir que es una cultura institucional y que la mayoría de los carabineros están en esas condiciones, yo creo que es un poquito una pendiente resbaladiza. De que no es una situación fácil en la que se encuentra Hermes Soto, por supuesto que sí. O sea, que queda en un muy mal pie. Pero ¿qué hacemos? No podemos cerrar Carabineros mañana. Ahora hay que modificarlo. hay que intervenirlo. Hay que intervenirlo. Y por eso es que también este gobierno, desde que llegó, cuando habló de las 5 prioridades de acuerdos de unidad, uno de ellos era justamente el tema de seguridad. Y dentro del tema de seguridad está la reforma profunda a la institucionalidad de las policías, tanto de Carabineros como de la PDI. O sea, por lo tanto, se están tomando las medidas necesarias para también enfrentar eso. Por un lado, también no hay que olvidar que Piñera fue el que tomó esa decisión que tú decías de cambiar un tercio que no tomó la presidenta. Pero si deja de hablar de atrás. No, pero es que eso es menos de un año, pues, Fernando. Por eso te digo, escúchame, es Jorge, súper importante, porque tú lo minimizas, como que de alguna manera crees que así soluciona el problema. Pero oye, yo he hecho editoriales contra la presidenta Bachelet por no hacer las cosas que hizo. Pero entonces no me vengas a joder. Pero tú dejas como ingenuo a Piñera creyendo que con ese cambio solucionaba todo el problema. Yo dejo a Piñera como arrogante. Yo creo que el presidente... Bueno, esa es tu impresión. Lógico. Y por eso te la estoy dando. Es que el presidente siempre cree que tiene información privilegiada. Yo creo que el presidente cree que si es que él cambia a las personas y pone a la gente que cree que le va a responder a él, esas personas van a actuar transparentemente sin... ¿Cuál era la solución entonces? Yo creo que fue una pésima señal intervenir Carabineros, Soto. te lo vuelvo a decir. ¿Tú crees que eso no se hizo también haciendo el cambio que se hizo? Pero se acaba de pasar lo que acaba de pasar. Pero yo creo, Fernando, que fue ¿Y una es culpa de pésima... Piñera, entonces? Fue una pésima... No, hombre, profunda, pero ¿te puedo hacer una pregunta, Jorge? Pero por favor. Una pregunta, pero en Como serio, quiera. en buena onda. Pero ¿Por qué como siempre, ¿por qué espero yo. tú crees que si es que yo estoy hablando de que se produjo en el gobierno un descalabro, estoy diciendo que es culpa del gobierno? Escúchame, el gobierno tiene montones de cosas que ha hecho extraordinario en materia de esta situación. Haber removido a los generales, haber puesto a Hermes Soto, haber removido o sea, cambiar 31 generales del ejército ahora, y espero que también se genere una intervención después de todo eso me parece fantástico. Lo que no me parece fantástico es que se repita una situación y el gobierno que ha hecho todo eso bien, enfrentado a una situación que tiene patrones idénticos a las anteriores, vuelva a caer exactamente en el mismo problema. Fíjate que no fue el gobierno. El que cometió ese error fue efectivamente el intendente. El representante del presidente en la región. El vicepresidente de la República, que era el ministro del Interior en ese momento, dijo lo que correspondía. Dijo que se tenía que investigar y que se tenía que respetar dentro del marco de la ley lo que hiciera Carabineros y apoyarlo. Jorge, eso fue claro. Si te cuidara menos de pensar de que todo el mundo ataca al presidente Piñera y estuviera pensando, mira, yo lo que quiero es que la próxima suceso que pase, porque va a pasar. En todo caso... La próxima suceso que pase, que va a pasar. Sí va a pasar. Que esperemos no pase. Pero, ¿qué va a pasar? Da lo mismo, tú usas las palabras que quieras, pero van a pasar porque esta cuestión es por volumen. Va a pasar cosas. Ok. El presidente tenga mucha más seguridad en que va a recibir la verdad de Carabineros a que tenga que entrar a dudar si es que acaso lo que le dijeron es falso o no es falso. Y sería el primer presidente, probablemente desde el retorno a la democracia, que va a poder contar, si es que él hace las cosas bien, va a poder contar con alguien que le diga la verdad a la hora de este asunto. En todo caso, Todos los demás le mintieron y todos los demás no hicieron nada. Fernando, tú planteaste ahí el ¿Parece bien nombramiento, eso o no? el nombramiento de Hermes En eso Soto. estoy de acuerdo y por eso también se está avanzando en la reforma a las policías. Pero espérese. O sea, a pesar de tu escándalo, yo creo que estamos más de acuerdo de lo que tú crees. El nombramiento de Hermes Soto fue una pésima señal a ese cambio de cultura que se quiere hacer en Carabineros. Hermes Soto, recordemos que parte con su hoja de vida manchada, y eso es una señal muy mala. Yo creo que se la filtran de adentro, sí. internamente. Y eso que le hacen desde adentro. Pero, supuesto que sí, pero obviamente que no salió el responsable también. Yo creo que pero fue un error, haberlo nombrado. Es una señal que le mandan al presidente, de alguna manera le manda al presidente diciendo, ojo con él. usted nombró a un gallo que no queremos.
y que le damos el like. A mí me han contado bastante. Hijo de suboficial, Exacto. estuvo en comisaría, carabinero de calle, como se dice. Lo cierto es que el gobierno y el Estado de Derecho no pueden funcionar si no es con la credibilidad del funcionamiento de Carabineros de Chile. No se puede. Así o sea, esto es así. Y hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que esa credibilidad vuelva, no solamente al gobierno, sino que a la ciudadanía. El gran problema que tenemos hoy día es que hoy día la ciudadanía, los actores políticos, sociales, territoriales, no creen en Carabineros. Imagínate esta situación en el resto del territorio chileno. En todos los casos que pueden ocurrir de violencia, de falta de información, opacidad, poner en duda a Carabineros en cada una de las cosas es de un costo político y social enorme. Tenemos que hacer un alto y ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En noviembre se vive el mejor ambiente en el clásico hotel capitalino. Sheraton Santiago te espera con una nueva carta a la hora de la cena y para los amantes del vino, cada mes tenemos una viña con cepas diferentes a precios especiales en nuestro restaurante El Cid. Además con música en vivo los días viernes y sábados. Haz tu reserva al +562 22 33 5000 y visítanos en la web www.sheraton.com/Santiago. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación Clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Ya. Estamos en las discusiones de entretiempo. Les cuento, una grata estada y la mejor atención puede experimentar en Hotel Sheraton Santiago los días viernes, sábado y festivo con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago. Visite Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más. Somos opinión. Somos la clave. ¿Presupuesto este fin de semana o no? Debería haber. Estamos. O el próximo, creo que. Claro, porque tiene que hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. Tenemos un poquito de tiempo todavía. Bueno, los presupuestos, tú sabes que son. Presupuesto, se negocian un montón de cosas contra el presupuesto, sobre todo cuando está contra el momento la hora, de la negociación. Cuando estás contra la hora y más aún chica. si que tienes una turbulencia bastante grande en el camino. Yo no me extrañaría que esto era... Dice que se aprovecha la coyuntura. Algunos dicen que eso fue un catalizador de los hechos ocurridos ayer también, porque efectivamente es la democracia cristiana la que plantea esta acusación constitucional contra Luis Mayol. Y es la misma democracia cristiana la que había estado apoyando al gobierno en proyectos clave, en el aula segura, incluso en la comisión, ¿cierto? Que la política es muy vertiginosa. Hace una semana estábamos hablando de aula segura y ahora parece que fuera hace como 2 meses. Y efectivamente se viene el tema de los presupuestos y también sucedieron cosas interesantes ayer en el Congreso, como por ejemplo también el poder aprobar, ¿cierto? El aumento de subvención a las instituciones colaboradoras del Sename, que es una buena noticia. Ahora te digo sí una cosa, yo no creo que tenga que ver con el presupuesto en el caso de la democracia cristiana. La democracia cristiana hizo una cosa bien inteligente, bien si tú quieres, hábil. Se contó. Hizo lo que se hace en estos casos, se contó. ¿Cuánto estarían dispuestos a aprobar? Contaron y tenían mayoría. Y presentaron, en vez de hacer la interpelación que le querían hacer al ministro Chadwick, con lo único que van a conseguir es parapetar al ministro Chadwick y generar espíritu de cuerpo en torno a él. Dijeron, tenemos los votos. Acusación contra él, tenemos los votos. El gobierno contó. 1, 2, 3, 4, tienen los votos. Exacto. Y por lo tanto... no sigamos por este camino, que vamos mal. Tomaron una decisión y probablemente se pueda haber negociado algo. Lo que se negoció, creo yo, es lo que pasó. Salió Luis Mayol y pudiendo haber mantenido la acusación constitucional, porque tienen 6 meses hasta después de que renuncian de su cargo, la democracia cristiana retiró la acusación.
Me parece que fue una movida política bastante, y la bastante razón hábil. es porque de antemano tú habías contado y tenías votos en tu propio sector. Sí. Así es que, de hecho, Andrés Molina, Diputado. el diputado, se había tirado al cuello de Luis Mayol bien duramente. Así es. Y el propio Hernán Larraín había dicho de que ahí tenía que haber responsabilidades, cayera quien cayera. Es que es una salida para el propio gobierno. Entonces al final, el gobierno ¿eh? tuvo su salida, Tuvo pero una por la vía salida, de la acusación claro. constitucional, porque era mucho más fácil que... Y yo tengo la impresión de que la democracia cristiana, se lo pregunté a Fuad Chaín hace 2 días cuando estuvo en Última Mirada, qué condiciones pondría la democracia cristiana para seguir conversando en estas cosas de ayuda, sacar el aula segura, hacer todo este tipo de cosas, y lo primero que me pone es sacar el comando jungla de la Araucanía. Ahora, Él es exdiputado de la Araucanía. yo me pregunto, así como para poner pelo en la sopa, ¿qué pasará cuando tengamos gobernador regional? Porque ya no lo vamos a poder utilizar como fusibles para poder sacarlo en casos como este. Igual va a haber un delegado presidencial. Va a ser- sí, hasta pero- ahora el que tiene las mayores atribuciones. Pero el gobernador regional Imagínate. gana por votos, po. Sí. Y el gobernador regional gana por Gana voto. por O sea, en una Lamentablemente hasta región ahora- como la Araucanía y Biobío va a ser muy complejo. Pero lamentablemente hasta ahora esa es una administración. autoridad con nombre, pero sin muchas Sí. potestades. Sí. Entonces Tiene toda la razón. ahí efectivamente va a ser un actor político muy relevante porque va a tener muchos votos. Y vamos a ver si que le ponen urgencia a ese proyecto y le sacan las Y platas. le sacan algunos los han dicho protocolos. que quieren bajarle la velocidad a esa discusión, o sea, a la transferencia de competencias, que eso ha estado mal diseñado. O sea, yo creo que viene una arremetida respecto a esa iniciativa y a esa reforma, justamente por estas situaciones. Yo creo que en una situación como esta, el gobierno regional tiene muy pocas atribuciones y capacidades para poder manejar una crisis política. En estricto rigor, con el gobernador regional, es él el que tiene que manejar la crisis. Entonces, yo ahí lo veo que es un desafío, va a estar bastante complejo poder manejarlo. Eso va a ser Claro, porque un país tan centralista, unitario como este, te genera un cambio en esquema y culturalmente es muy difícil enfrentar esas posiciones. El gobernador va a tener una autonomía de parte del gobierno relativamente un poquito bastante mayor que el intendente. Sí, claro, pero las fuerzas policiales y todo eso no van a depender. A pesar de que sea centralizadamente. a pesar de que pueda ser de un Del mismo sector político. de un partido del mismo O sector. sea, en la Araucanía lo más probable es que sea el mismo sector político, lo más Sí. probable es que sea Chile Vamos. Pues, de hecho, incluso cuando ganó Michelle Bachelet, la única región que ganó Piñera cuando se enfrentaron fue en la Araucanía, o sea, efectivamente es donde tiene los mejores resultados. Pero No, y las últimas y las parlamentarias, últimas parlamentarias presidenciales también fueron extraordinarios. Bopoli sacó 2 diputados, o sea, 2 senadores, imagínate, o sea, le fue muy bien, pero efectivamente es distinta, digamos, la forma en que va a tener que enfrentar una autoridad que sabe que gana con no necesariamente 50+1 porque no va a haber segunda vuelta, pero sí con una mayoría contundente a aquella que efectivamente gana con mayorías un poco más discretas, como lo que pasa de alguna manera con los alcaldes, que también tienen cierto espacio para separarse un poco. Ahora, para los alcaldes igual cuesta porque también reciben muchos recursos del gobierno central. Yo me imagino que algo así va a querer de alguna manera también cualquier gobierno de todavía no perder toda la discrecionalidad en el uso del gasto en las regiones. Entonces, por eso cuesta mucho entregarle las competencias a los gobernadores. Es una discusión interesante que sería bueno dar más pronto que tarde porque efectivamente estas elecciones deberían ser el 2020, estamos a poco menos incluso o más o menos 2 años porque va a ser junto con las municipales, se supone. Sí, Entonces, y ojalá que finalmente las gobernaciones no terminen siendo como el Ministerio de Ciencia, que todavía no tiene ministro, o las embajadas de Italia, etcétera, que al final se organizan, parece que va a ser, y Pero no sucede. no sucede. En el Ministerio de Ciencia me parece algo increíble que todavía no tengamos ministro, ¿no? Pero yo creo que también tiene que haber un cambio cultural respecto, y esto es volviendo un poco a la discusión anterior, al tema de la propiedad privada y la vida humana. Yo creo que si no logramos poner a la vida humana por encima de todo lo demás y seguimos pensando que la propiedad privada, yo escucho por ejemplo a mis amigos latifundistas, dicen vamos a defender la tierra con nuestra vida si es necesario. Anoche estaban algunos incluso saliendo a recorrer los campos del sur para cuidar, obviamente, que no les quemen las casas, etcétera. Esa era la situación que me comentaban a través del WhatsApp. Y el tema del auto, por ejemplo, estos autos robados que tú planteabas, es un tema que tú pones la propiedad privada, el auto como un
una cosa que hay que recuperar rápidamente, que hay que movilizar helicópteros, etcétera, y entrar disparando si es necesario. ¿Por qué? Porque la propiedad privada, y eso lo hemos inculcado, lo hemos puesto en la cultura chilena. Entonces ahí no se respeta nada. Entonces no se respeta a las comunidades, no se respeta a los niños que hay ahí, a los ancianos, a las señoras. Si hay que disparar, disparamos. Recordemos que la ministra Cecilia Pérez dijo: si hay que mantener la seguridad de la Araucanía a balazo, hay que mantenerla a balazo. No. No, eso no fue exactamente bueno, eso. Pero más o menos. Lo que dijo es que si es que Carabineros era atacado, ellos tenían los derechos a responder. Bueno, a balazo. Pero es que no siempre tienes derecho a responder. Si ese es el cuento. El carabinero tiene una diferencia, o debe tener una diferencia, con el ciudadano, con el asaltante, con el delincuente, con el terrorista, que es cuidar la vida, incluso de la persona que le está atacando. Él tiene que usar primero las armas necesarias, pero en el momento en que sabe que no va a dañar a nadie más. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en teoría. Yo estoy de acuerdo que si tú te enfrentas cara a cara con alguien. Cuando tú tienes una determinada situación, y por eso que tú a veces han habido errores genuinos en determinadas cosas. Han habido errores genuinos. De repente el tipo está alterado, y tiene que entrar a un lugar, entra al lugar, ve un movimiento, siente que una cuestión puede ser, qué sé yo, un arma, amenaza, dispara. Y no es, y comete un error, esa persona va a ser expulsada del lugar, va a tener el juicio que correspondió, pero pasa, ese tipo de cosas pasan. Pero el punto es que, te lo pongo de la siguiente manera: se había construido una institución. A ver, perdón, voy a poner no lo voy a poner, no voy a poner porque es así. Pero se había construido una nueva institucionalidad policíaca militar que se denominaba el Comando Jungla. Que estén ahí o no estén, pero se había constituido eso. Si tú tienes eso, lo vas a usar. Para eso los mandaste, para eso los trajiste, los vas a usar. La pregunta que debiera darse vuelta es: ok, ¿estás consciente de lo que puede significar el que entre un contingente de estas características en esa situación? Claro. ¿Estás dispuesto a asumir todas las condiciones y los errores y las situaciones que puedan darse? Y es evidentemente que no estaban dispuestos. No, pero Fernando, también lo que hay que mirar que en el pasado el pueblo mapuche lleva cientos de años en una situación de falta de diálogo y conversación con el resto de la sociedad. O sea, ese ha sido el problema. Lo que está sucediendo hoy día, y rápidamente, y eso yo lo celebro, es un cambio de paradigma respecto a cómo tenemos que resolver el problema de nuestros pueblos originarios. Ese es el tema que está puesto en la mesa, creo yo. Porque en los 90, como bien lo mencionábamos, no era un tema. Hoy día es un tema. Entonces, nuevamente, lo que estamos falto estructuralmente es de una capacidad de diálogo. No hemos tenido la capacidad de establecer diálogo. Ahora, eso no significa que no aseguremos, que no nos preocupemos, garanticemos seguridad. Eso tiene que ser así. Y efectivamente, Mayol no tuvo ese equilibrio de mantener la seguridad porque se le pasó la mano, ¿no es cierto? Y a Carabineros se le pasó la mano y vemos que eso fue así, con todas las consecuencias que ya hemos conversado. Pero lo que nos está faltando, que es la intervención de largo plazo, es cómo logramos sentarnos a conversar con un pueblo que lo único que quiere es conversar. Entonces, y ahí yo creo que estamos todos un poquito en el aire. O sea, cómo avanzamos en una política que sea efectiva, que genere condiciones para mantener y reinstalar la paz. En gran medida, Vero, eso está paralizado. Muy paralizado. A pesar de que el ministro Moreno tenía este plan, que este plan abarcaba básicamente, recordémoslo, el plan Impulsa, abarcaba básicamente traer la expertise de grandes empresarios para que pudieran ayudar a ver cómo se podría generar situaciones económicas, inversión y todo lo demás. No hablaba para nada de cosas como, qué sé yo, retorno de tierra nada. Eso cuestión no. ¿Por qué creo que es la gran dificultad? Porque cuando tú entras en un diálogo de estas características con pueblos originarios, en todas partes del mundo donde ha pasado, hay ciertos temas que salen y que son 3 o 4 obvios. Está el reconocimiento constitucional. Que ese yo creo que el presidente Piñera no tendría ningún problema en pasarlo. Está el tema de la y va a pasar a la historia y se lo hace. Bueno, porque sería un gran momento para hacerlo. Segundo, en todos los casos,
está el tema de ver cómo se restituye el territorio que el Estado le quitó a los pueblos originarios. Pasó en Nueva Zelanda, pasó en Canadá, pasó en Colombia, pasó en Estados Unidos. Tú tienes que buscar una fórmula para eso. Tienes una tercera lógica que también es compleja y que tiene que ver con cómo tú generas vinculaciones políticas permanentes con ese pueblo. ¿Les das representación o no les das representación? ¿Favoreces que estén ellos representados o los representan los otros? En fin. Y por lo tanto, para que tú te metas en un diálogo de esas características total, tienes que estar dispuesto a tocar esos temas. Y yo estoy seguro que el problema del Estado chileno, no de un gobierno, del Estado chileno, antes con la concertación y la nueva mayoría y ahora con el Chile Vamos, no está dispuesto a tocar todos los temas. El tema de las forestales no está dispuesto a tocarlo. Así es. Punto. No estaba dispuesto a tocarlo Michelle Bachelet, no está dispuesto a tocarlo Ricardo Lagos, no está dispuesto a tocarlo Sebastián Piñera, y va a tener que tocarse en algún momento dado si se va a dialogar. Entonces tú no puedes ir a dialogar sobre algo que te están pidiendo, sí, claro, y decir, mira, yo solamente estoy dispuesto a dialogar contigo respecto de este 10% en el que todos estamos de acuerdo. Bueno, por supuesto, y para eso hay que concertar un conjunto de actores políticos y sociales que tengan primero representatividad en esa conversación, y segundo, efectivamente tener la capacidad de correr el cerco de la negociación. Tocar intereses y cambiar el criterio cultural que existe. Ahora, el presidente de la República o presidenta de la República que se atreva a meterse con voluntad política en esa situación, se llena estatua. Pero no ha habido ni uno. Pero fíjate que ni una. Por un lado, no han sido temas que estén excluidos de la agenda que ha planteado el ministro Moreno. Yo creo que una de las cosas más valiosas es que justamente se planteaba una conversación franca y sincera entre todos los actores. Y eso fue bastante valioso, sin necesariamente una tabla de puntos de un lado o de otro. Era primero conversar, entenderse, mirarse a las caras, recuperar esas confianzas humanas que son súper importantes. De acuerdo. Y en segundo lugar... y apuntando fundamentalmente la política de superación de la pobreza en la región. Y en segundo lugar, ese es un factor que no debemos dejar atrás. No, para nada. Que también es súper relevante. O sea, la Araucanía es la región con mayor nivel de pobreza, que tenía el mayor nivel de desempleo, que tenía los peores resultados también educacionales. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que también es fundamental contribuir a que tengan también más herramientas, sobre todo en formación, en educación, todos los que lo necesiten en la Araucanía, y también fortalecer justamente el tema del entendimiento y las confianzas al interior de los que viven en la Araucanía. Pero que no sea la cuestión económica una cuña entre aquellos que quieren el cambio cultural, porque eso es lo que genera el aislamiento de ciertos sectores, por supuesto que luego utilizan la violencia. Yo creo importantes los recursos, pero no son lo único importante. Existe en este momento una oportunidad única. La Araucanía, de una forma, las distintas comunidades, los loncos, etcétera, están unidos, están fortalecidos. No tienes que ir a los violentistas a conversar, no tienes que buscarlos porque están unidos, porque se sintieron atacados como pueblo. Entonces, este es el momento donde puedes negociar mejor que nunca con ellos, porque han aparecido nuevamente aquellos líderes que estaban un poco más aislados. Uno ve cómo, no sé si han visto esos videos extraordinarios que parece que marchan de todos lados y van apareciendo con banderas. Este es un momento de unidad del pueblo mapuche. Aprovecha esa unidad políticamente justamente para avanzar. No en esto de dividirlo, es decir, vamos a dejar contento al 10% dándole mejores situación económica. Vamos a darle unas tierritas por acá a estos otros y 3 escuelas que enseñen mapudungún. No. Enfréntalo completamente. Saquemos rápido una ley de representación. Aprovechemos que estos líderes que han sido visibilizados para que se representen en el Parlamento chileno. Hay cosas que se pueden hacer rápido. Las sociedades deben reaccionar rápidamente cuando ocurren este tipo de cosas porque son oportunidades. Luego, dentro de 20 días, 30 días, nuevamente esto va a decaer, vamos a esperar a que pase algo dramático nuevamente para volver a tocar. Y hay que evitar los réditos políticos de corto plazo también, que eso también es una amenaza de todos los sectores políticos. Yo creo que lo que tenemos que hacer, como bien menciona Francisco, creo que esto es un momento así de crisis importante, pero también de la posibilidad de diálogo. Y el ministro
Moreno ha dado un paso en establecer una salida económica, de crecimiento económico para la región. Y de superación de la pobreza, que quedó, eso quedó en stand-by, eso hay que reinstalarlo. Y yo creo que los partidos políticos, todos tienen que ponerse a disposición respecto de estos diálogos. Nadie se puede quedar atrás. Ahora, cuesta hacerlo, porque y por varias razones. Una, porque tú vas a tener como interlocutor probablemente a un grupo, a un pueblo que te va a plantear una cosa que tú no quieres escuchar. Te va a plantear de que ellos quieren recuperar determinadas tierras para no explotarlas. Y eso te va a sonar a ti como una cosa que va contra toda tu ideología. Como que no explotarla. Tengo mercado, tengo las cuestiones, somos los primeros. No, para dejarla ahí. Y para funcionar dentro de su... Bueno, vas a tener personas que vas a tener, por cierto, que atacar los problemas de pobreza tal cual como se atacan en todas otras situaciones, pero vas a tener también que generar mecanismos de enraizamiento cultural que hasta ahora no existen. Vas a tener que darle posibilidades, te lo pongo de la siguiente manera, vas a tener que darle márgenes de autonomía, como se ha hecho en otros países. No te digo que se llegue al punto de tener policía mapuche, como sí pasa en montones de estados en Estados Unidos o en Canadá, donde tienen policía en los condados, las reservaciones de la etnia. No, pero vas a tener que generar mecanismos de autonomía para un montón de variables que yo creo que al Estado incluso le favorecen y le da una riqueza extra. Pero tienes que aceptarlo porque para ti es raro, es una cosa extraña. No es una cosa que uno esté acostumbrado a negociar. En México funciona la justicia indígena y muy bien, y se resuelven un montón de casos. Entre ellos no tienen que ir a la justicia de Temuco ni al fiscal que llega rodeado de carabineros. Empiezan a resolver los casos. Francisco, y eso es una experiencia que se puede copiar. Que nosotros en la región todavía no tenemos instalado la educación en dos lenguas. O sea, después de tantos años no hemos sido capaces de tomar esa decisión. Entonces, ahí hay un mea culpa que tenemos que hacer, ¿no? Una falta de preocupación, pero eso, bueno, efectivamente tenemos que avanzar rápidamente en ese tipo de gestos también, ¿no? Y son gestos que, por lo que pasó ayer con la ANFP, incapaz de darse cuenta que el minuto de silencio era absolutamente necesario en la región, en Temuco, y al final los cabros tuvieron que por sí solos tomar la decisión y respetar el minuto de silencio, que además fue aplaudido por todo. Entonces, ahí te das cuenta que hay una... ANFP inexplicable. Claro, ahí te das cuenta que hay una falta de sintonía de nuestros propios representantes que es abismante. Y ahí yo creo que ese es el mayor problema que tenemos. Mira, yo quisiera solamente aportar como corolario de lo que ustedes han dicho. Estoy de acuerdo que se den esas discusiones. Si en democracia no podemos tener discusiones vetadas, y hay que darlas y hay que ver cuál es la solución y cuál es, digamos, la mejor respuesta para estas demandas. Pero efectivamente, aunque pasara todo eso, aunque mañana se aprobaran cupos, aunque mañana se aprobaran lenguaje mapudungún, aunque mañana se aprobara reconocimiento constitucional y todo lo que ustedes han planteado, hay otro drama que para mí también es muy importante, no es baladí, no es el 10%, que es muy relevante, que es la situación social en la cual se encuentra la Araucanía de manera desventajada con respecto a todo el resto del Estado, digamos, todo el resto de nuestro país. Y eso es porque efectivamente, ya que no se han resuelto esos cuellos de botella, pero tampoco se ha puesto un énfasis de apoyo estatal a la región, tenemos las peores cifras de desempleo, tenemos las peores cifras de pobreza, tenemos las peores cifras en educación, y eso también es súper relevante. Aunque tengamos reconocimiento constitucional, eso no le cambia la vida necesariamente en el día a día a las personas que están viviendo el desempleo o la pobreza. Pero hay que ver si a ese porcentaje del pueblo mapuche quiere, va a querer estar en pero quizás el tipo de progreso que tú quieres llevar a la zona o que el gobierno quiere llevar va en contra de la forma de vida, la manera cultural de entender la economía que ellos tienen. Entonces, claro, tú puedes decir vamos a instalar fábricas allá, pero en una de esas no quieren trabajar en esa fábrica. Si ese es el drama. No, está bien. Es vivir con menos de 150 lucas mensuales. Estoy hablando, ese es el drama. Pero háblalo entendiendo al otro.
Es decir, ese es el Por cuento. supuesto que el otro participe en esa decisión. Por supuesto que sí, si no es asistencialismo. Yo Por eso, estoy que no profundamente solo en no es contra. asistencialismo, sino tampoco que tal vez es el sistema o el modelo económico que se ve, esto de instalar fábricas, más forestales, etcétera, es lo que ha generado en la Araucanía justamente los problemas que tenemos hoy. Estoy promoviendo que queramos y no solamente mapuches eso, empresarios. Si hay alguno que lo quiera bien y si no bien Sí, también. claro, pero hay que entender la cultura. La forma de desarrollo que se ha impuesto en la zona hasta ahora ha llevado al pueblo mapuche a un... No ha habido ninguno, pues Pancho. No, el sistema no ha fue habido como que no un apoyo significativo. El auge y el apoyo del Estado a los forestales ha sido impresionante. Y eso ha ido en desmedro de las comunidades mapuches. Pero no hay forestales solamente en la Araucanía. No, está bien, pero... ¿Por qué en las otras regiones, por qué en el Biobío anda bien y por qué el Biobío tiene mejores resultados en pobreza, en desempleo, en educación que la Araucanía si están al lado? No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de la forma que entendió que el Estado chileno, que era bueno desarrollar la Araucanía, era a través muchas veces de forestales. Y eso no ha dado los resultados para el pueblo mapuche esperado. Por lo tanto, no te estoy diciendo que tú puedes poner forestal en otros lados y quizás funciona, o puedes mejorar, y hay gente que le gusta mucho mejor. Y hay gente que le gustaría tener una gran fábrica al lado de su comunidad, perfecto, puede ser. Pero efectivamente hasta ahora no lo vemos así, porque la gran pelea del pueblo mapuche es con las forestales, que es el modelo de desarrollo que se usó en la zona. No, y la estigmatización que hemos hecho el pueblo mapuche, además, o sea, ha favorecido pero eso no viene de ahora. No, esto es toda la vida. Sí, 200 años y algo más. Eso. Lo que pasa es que todas esas posturas nos están pasando a la cuenta. Y por eso yo creo que es bueno que de alguna manera este tema también esté en el centro de la discusión y que todos lo miremos con altura de miras para resolverlo y no sea lo que queremos tirar debajo de la alfombra porque es un tema difícil de resolver. A mí me parece bien que sea uno de los temas prioritarios para resolver, que no se va a poder resolver en un gobierno, no se va a poder resolver en 3 años y medio que quedan de gobierno, pero que sí se tome con altura de mira para una solución un poquitito más integral. Mira, yo el otro día estuve en el Archivo Nacional y me mostraron el original, el libro más antiguo chileno, que es el Cautiverio Feliz, ¿no? Del mariscal. Es una boda de matrimonio. No. Es un español que cae preso en manos de los araucanos y que cuenta cómo son y las características que tienen, lo empieza a entender a partir de convivir con ellos. Aprende su lengua, aprende sus características, le llaman la atención una serie de cosas y dice, no son salvajes, tienen una civilización muy bien armada entre ellos. Estamos hablando de un libro de 1600 y tanto, ¿no es cierto? El primer libro está en el Archivo Nacional, es una belleza verlo, está ahí, además el tipo lo dibujó, espectacular, tenía como 21 años este español, y llega contando las características, un pueblo limpio que sale todas las mañanas y va a bañarse en el río, todos juntos, una limpieza que no era entendida incluso en Europa en esos años, que bañarse era prácticamente un pecado. Yo creo que no solo tenemos que en algunos metros se siente entra el metro Moscú. No solo tenemos que releer el Cautiverio Feliz, sino que tenemos que tomar eso, el conocimiento de las raíces de ese pueblo para poder entenderlo y llegar a dejar de estigmatizar, como dijo muy bien Lavero, que los violentistas no son el problema. Y aquí, no es un sinónimo. Y aquí, Jorge, la derecha tiene una responsabilidad muy grande. Son los grandes discriminadores, más allá de lo que hayan hecho los gobiernos de izquierda. Los sectores, ABC1 de este país, C2, que son los votantes de la derecha, generalmente discriminan, tratan mal, tratan con la punta del pie al mapuche. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, tenemos que irnos. Clasismo. En noviembre se vive el mejor ambiente en el clásico Hotel Capitalino Sheraton Santiago. Lo espera con una nueva carta a la hora de la cena, y para los amantes del vino, cada mes cuentan con una viña con cepas diferentes a precios especiales en Restaurante El Cid. Además, con música en vivo los días viernes y sábados. Visite Sheraton Santiago. Nos vamos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.